Lo que vivió conmigo esas noches, lo que me miraba desde la esquina del pasillo, lo que habló y se arrastró por mi casa. Esa cosa, esa cosa no era mi perro. Nunca me gustaron los perros, no porque sean malos, simplemente nunca tuve esa conexión emocional que muchos parecen tener con ellos. Pero cuando mi madre falleció, me sentí obligada a cuidar del suyo, un mestizo mediano llamado Max. Mi madre lo había adoptado meses atrás y se había encariñado mucho con él. Contaba que el perro llegó sin alguna razón, solo apareció fuera de su casa y se quedó. Tenía unos ojos profundamente negros y una forma de caminar que siempre me pareció extraña, como si evitara hacer ruido. Pero era el perro de mi madre y algo en su mirada me recordaba a ella, así que lo llevé a vivir conmigo a las afueras de la ciudad, en una casa que yo mismo había estado arreglando para rentarla como cabaña. Las primeras semanas fueron tranquilas. Max no ladraba, no hacía desastres y apenas comía. Solo me observaba desde los rincones con esos ojos húmedos y redondos, como si supiera algo que yo no. Pero todo cambió la noche del 15 de octubre. Recuerdo que esa noche llovía con fuerza. Los truenos sacudían las ventanas y la luz se fue por completo a eso de las 2 de la madrugada. Encendí unas velas y me fui a acostar. Aunque no podía dormir, la lluvia hacía que el tejado crujiera como si caminara alguien sobre él. Fue entonces que escuché algo que jamás olvidaré. Una risa. No una risa cualquiera. Era como si alguien estuviera intentando imitar una risa humana, pero fallando. Una especie de jadeo forzado que subía y bajaba de tono. Me levanté y caminé en silencio por el pasillo hasta la sala. La puerta estaba entreabierta y una vela aún encendida me permitió ver con claridad. Ahí estaba Max, sentado en medio de la sala, pero no me miraba a mí. Estaba mirando a la pared y riendo. Max, dije en voz baja. Él giró lentamente la cabeza, sin mover el cuerpo. Sus ojos se encontraban con una intensidad tan cruda que se me secó la boca. No era un perro en ese momento, era algo más. No podía moverme. Me quedé allí parado, viendo cómo abrió la boca y hacía ese ruido, esa imitación de risa. Era burlona. Volvió la luz por un momento. El foco parpadeó 2 veces antes de encenderse por completo, y Max se desplomó en el suelo como si se hubiese desmayado. Me acerqué temblando, lo toqué. Estaba tibio y respirando. Se levantó con normalidad y me lamió la mano como si nada hubiera pasado. Pensé que había sido una alucinación por el estrés, tal vez un mal sueño, pero no sería la última vez. Después de aquella noche, empecé a notar cosas pequeñas. Max ya no dormía en su cama. Cada mañana lo encontraba en distintas partes de la casa, sobre la mesa, detrás del sillón, dentro de la regadera, como si se moviera durante la noche y olvidara regresar. Una vez lo encontré sentado en mi silla frente al escritorio, mirando la pantalla apagada de la laptop, con la cabeza ladeada como si intentara leer. Pero lo más extraño eran los sonidos. Durante varias noches escuchaba sus uñas arrastrarse por el piso, como si caminara en círculos. También empezó a emitir un gemido bajo, pero no sonaba a un perro. Era más profundo, más gutural. Y luego, en una ocasión lo escuché murmurar. Sí, murmurar. No tengo cómo explicarlo. Era como si alguien hablara sin abrir bien la boca. Una voz grave y apagada. Me levanté en la madrugada y lo encontré junto a la pared principal, con el hocico presionado contra la madera, murmurando algo que no entendí.
solo palabras sueltas, arrastradas en un tono demasiado humano. Déjalo entrar, ya viene, déjalo entrar. Max, grité. Él se giró lentamente, pero sus ojos ya no eran los mismos. Ya no eran solo negros y húmedos, eran brillantes, humanos, como si estuviera usando una máscara de perro y debajo hubiese algo despierto. Volvió a desplomarse como aquella vez y al tocarlo volvió a comportarse como si nada. Me lamió la cara, movió la cola y hasta gimió con dulzura, pero yo sabía lo que había escuchado. Empecé a grabarlo por las noches. Instalé una cámara pequeña en la sala. No podía dejar que mi mente me jugara más trucos. Necesitaba pruebas. La primera noche, el video no mostró nada. Max durmiendo, inmóvil. La segunda más de lo mismo. Pero la tercera noche, no puedo explicar lo que vi. A eso de la 1 de la madrugada, Max se levantó de su cama, caminó hacia la cámara y se sentó justo frente al lente. Luego se inclinó lentamente hacia adelante y habló. ¿Todavía me estás vigilando? Lo dijo claro, con una entonación rara. Sí, como si le costara articular palabras, pero era su voz. Una voz humana saliendo de ese cuerpo peludo. Después de eso, se alejó caminando en 2 patas. En 2 malditas patas. Fui a vomitar al baño. Me temblaban las manos. No sabía qué hacer. ¿A quién se le dice algo así? ¿Qué clase de ayuda se busca? Llamé a un veterinario, uno de confianza. Le pedí que viniera a ver al perro porque estaba actuando extraño. El día de la visita, Max se comportó como siempre, tranquilo, dormido. Un perro más. El veterinario me miró como si estuviera exagerando. Está bien, tal vez un poco ansioso, pero no le veo nada raro. Puede ser que sienta tu tensión, dijo antes de irse. Pero esa misma noche pasó lo peor. La electricidad se fue nuevamente, justo antes de la medianoche. Yo ya no dormía bien, así que estaba despierto, acostado con una linterna a mi lado. Escuché pasos, pero no eran de perro, sino de algo descalzo. Salí de mi habitación armado con un cuchillo de cocina. Recorrí la casa en silencio. Y cuando pasé por la cocina, lo vi. Max estaba de pie, en 2 patas, sosteniéndose del marco de la puerta. Pero su cuerpo no era completamente el de un perro. Era más alto. Las extremidades parecían más largas, como estiradas grotescamente, y su columna se había arqueado hacia atrás, como si se hubiera roto y acomodado de otra forma. Me miró, sonrió y dijo con esa voz seca y profunda: No deberías haberme traído aquí. Me quedé congelado. Quise gritar, pero no pude. Fue entonces que algo en mí se rompió. Corrí a mi habitación y cerré la puerta, atrancándola con una mesa que tenía. Desde el otro lado de la puerta, escuché sus pasos acercarse, lentamente, y luego la voz. Ya no quiero ser tu perro. Esa cosa no es mi perro. Permanecí ahí encerrado hasta que amaneció. Cuando abrí la puerta, no había rastros de Max. La casa estaba en silencio. Salí corriendo al pueblo con los ojos desorbitados. Le conté a un curandero lo que había pasado. Me miró en silencio y luego dijo: ese no era un perro. Era un nahual incompleto. Uno que no ha olvidado lo que fue
y tampoco lo que quiere ser. Me dio un amuleto, un ramo de hierbas y un polvo para quemar en cada esquina de la casa. Volví, temblando, con la idea de expulsarlo, de hacer lo que fuera para sacarlo de mi vida. Pero Max ya no estaba. Nunca más volvió. Después de aquella noche en la que lo escuché hablar con voz humana, Max nunca volvió. No hubo más risas, ni pasos en la madrugada, ni palabras susurradas desde la oscuridad. La casa volvió al silencio, pero no era paz. Era ese tipo de silencio que sientes en un cuarto donde alguien ha muerto, donde sabes que algo estuvo ahí y puede volver. Las luces dejaron de parpadear. El aire ya no se sentía pesado. Hasta los animales volvieron a acercarse a la casa. Todo parecía normal, pero yo ya no era el mismo. Cada rincón de la casa me recordaba lo que había vivido. A veces encontraba huellas de patas en el polvo, aunque juraría haberlo limpiado, o una puerta que había cerrado aparecía abierta el siguiente día. Cosas pequeñas, casi imperceptibles, pero suficientes para romperme por dentro. Dormía poco, comía menos y soñaba siempre lo mismo. Soñaba con ojos negros en la oscuridad, con garras rasgando el piso, con una sonrisa que no podía salir de una garganta canina, con una voz que no me dejaba olvidarlo. Pasó un mes. Una mañana simplemente supe que no podía quedarme. Empaqué lo poco que quedaba, cerré la casa y dejé las llaves bajo una piedra. Nadie me preguntó por qué me iba, ni yo sentí la necesidad de explicarlo. Al irme, no miré atrás, no volví a buscar a Max, no puse carteles, no fui con otro curandero. Simplemente no quise respuestas, porque lo que vi, lo que escuché, no pertenecía a este mundo. Hoy vivo en un departamento pequeño, en una ciudad gris y llena de ruido. Nadie pregunta por mi pasado, nadie sabe lo que dejé allá. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio y el zumbido de la ciudad se apaga un instante, me encuentro mirando fijamente a la puerta, esperando escuchar un rasguño, una respiración. A veces me sorprendo silbando, como cuando llamaba a Max, y eso me aterra. No tengo explicación para lo que pasó. No sé si fue real. No sé si fue un castigo, una advertencia, o simplemente algo que eligió cruzarse en mi camino sin razón. Lo único que sé, con absoluta certeza, es esto. Lo que vivió conmigo esas noches, lo que me miraba desde la esquina del pasillo, lo que habló y se arrastró por mi casa. Esa cosa no era mi perro.